Temuris, buenas tardes. Hola Julio, hola Arturo, qué gusto verlos y sobre todo al querido Arnoldo después de ese penoso incidente de Navidad. Sí, 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 sí. Lo siento, Arnoldo, pero es que ¿sabes qué pasó, Julio? Mm. Estábamos todos reunidos esperando a Santa Claus y de pronto se oyó, jo, 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 jo. Y dijimos, ya llegó. Ya llegó, pero entonces se hizo un lío en la chimenea, yo creo que algo pasó, se volteó de cabeza, vimos Ajá. como caía su gorrito rojo, luego Ajá. vimos como caían los lentes, y luego ya como que jaló así, y sale la carita volteada de Arnoldo, pero todo Ujú. negro así, lleno de carbón. Entonces Sí. fuimos a ayudarlo y le tiramos del pelo y de las barbas, porque era de donde podíamos agarrar, y sí lo bajamos, pero nos quedamos con los pelos en la mano, pero veo que qué bueno, Arnoldo, que tienes muy buen sistema capilar y que te has recuperado con esta velocidad. Gracias. Gracias, Bueno, Temuris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. hola Julio, pues yo no traigo la camiseta puesta, pero sí la sudadera. ¿Ya Ay, vieron? mira, Ah, excelente. Ahí está Arnoldo con su sudadera de tripulación De tripulación astillero. astillero, Muy que me bien, llegó ayer Arnoldo. apenas, que me Ujú. decía Solas que me tomara una selfie, dije, mejor me la pongo para el programa. Excelente, muy bien, Arnoldo. Saludos, qué gusto reencontrarlos, los mejores deseos para este año, Arturo Temoris Igual. también. Arnoldo Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, qué gusto reencontrarnos pues en este espacio que ya pues es tradición vernos los martes con muchísimo afecto a ti, a Temoris, Arnoldo. Desconocía este incidente que Temoris califica de penoso, Yo también. este, pero bueno, en cualquier caso, pues mis mejores deseos para los tres y para todos, para todas aquellos que nos hacen el favor de seguir esta transmisión. Muy bien, pues vamos empezando con la materia del análisis político de las muchas cosas que se han acumulado en estas semanas y que bueno, durante dos estuvimos fuera de circulación, así es que hay materia acumulada. Arturo, ¿qué opinas sobre los procesos de Morena, particularmente para las elecciones de este año en 6 estados, donde, entre otras, hay inconformidades en Durango y en Oaxaca? ¿Cómo ves todo ese tema, Arturo, por favor? Bueno, mira, voy a referirme primero al caso de Durango con una anécdota. Yo estaba recordando cuando cubría la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Nos tocó iniciar la campaña en Ciudad Juárez, fue su primer evento, seguimos por Nuevo León y luego fuimos a la comarca lagunera, particularmente en aquella ocasión a Gómez Palacio Durango, donde ocurrió un episodio que se repetiría en algunas otras ciudades del país, pero que fue particularmente destacado por ser el primero de la campaña presidencial, por ser también una inconformidad pues multitudinaria muy notoria por la designación de Marina Vitela como candidata a diputada federal, dado su pasado bastante reciente en ese momento en el PRI. Y la razón para que fuera esta inconformidad tan grande, pues es la misma que sucede en diferentes zonas del país con pues las incursiones electorales de Morena a partir de 2015, muchas de estas resultadas en triunfo. Y es que habiendo priistas que han gobernado o panistas que han gobernado en periodos muy recientes, que inclusive tuvieron no solo una participación destacada en esas formaciones políticas, sino también periodos de gobierno en los que inclusive en algunos casos llegaron a ser pues represivos con los movimientos sociales y con aquellos movimientos que estaban próximos al López Obradorismo, y de repente pues se veían ya superadas por designación y por condiciones de este asunto al que tanto le apuestan los partidos de las encuestas, reposicionados ya
como López Obradoristas, bajo el manto protector de un candidato presidencial que en ese momento de 2018 lo que pedía era unidad para ganar la presidencia, y luego que aquellos que se hubieran sumado y quisieran regresar a sus formaciones políticas, pues lo podían hacer, pero que lo importante era el cambio. Eso era lo que decía López Obrador candidato. Y bueno, creo que han pasado ya 3 años, casi 4, estamos frente a procesos en los que esos expriistas y esos expanistas han visto redimidos sus pecados públicos, sus pecados políticos, por decirlo así, y han sido purificados para encumbrarse en la administración pública y en cargos de elección popular. Entonces, no es extraño que esa inconformidad que ya se proyectaba en 2018, pues se siga expresando el día de hoy en un estado como Durango, donde hay otras 2 posturas más próximas al López Obradorismo, particularmente la de Gonzalo Yáñez, que creo que no resultó evidentemente favorecido, y bueno, pues la de este señor Enríquez, que al parecer era quien estaba encabezando las preferencias. Ahora, Durango tiene una situación conflictiva no solo en Morena, porque habrá quienes estén pensando que con la división que pudiera darse en Morena, se favorece a la coalición PRI-PAN-PRD, que ahí va en el caso de Durango, y que tiene también una situación muy conflictiva, tan conflictiva como la del estado de Hidalgo para la coalición PRI-PAN-PRD, pero que no ha trascendido porque las posturas del gobernador Rosa Saizpuro pues han sido más moderadas, inclusive se ha mantenido al margen de la exposición o la exhibición pública del conflicto, que de todas maneras existe y que no han podido resolver, que en cualquier momento va a estallar, como ya les estalló en el caso del estado de Hidalgo. Ahora, la otra condición, muy rápidamente, de Oaxaca, creo que atiende a la construcción de perfiles poco experimentados para la administración pública en un estado sumamente complejo, como es el estado de Oaxaca, pero que también es una condición que se repite, así como la de Marina Vitela en Durango, de personalidades improvisadas que se colocan en posiciones que terminan quedándoles grandes. A mí me parece que el caso de Oaxaca es ese con Susana Harp, es decir, una mujer que, bueno, pues no se le pueden negar los méritos de ser artista, no sé hasta qué punto otros muchos artistas talentosos pudieran llegar a ser tan conocidos e inclusive incrustarse en la vida pública con otros apellidos, creo que no sería el mismo caso, pero me parece que es el caso de una junior en pataleta ante un movimiento social que en Oaxaca es muy complejo. Vemos con Susana Harp, por ejemplo, a gente de pues una historia de lucha política como Flavio Sosa, pero también vemos a muchas otras alineadas en pues la parte que resultó favorecida con la candidatura. Creo que al final de cuentas esto se va a resolver y se va a resolver pues como está anunciado. En ambos casos serán los candidatos que prevalezcan y bueno, pues las pataletas simplemente propiciarán algún acuerdo o algún consenso que implique pues lo de siempre, ¿no? Algunas posiciones y bueno, pues dejar para más adelante la participación. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, ¿qué opinas? Dice Arturo que lo de Susana Harp puede ser una junior en función de pataleta. ¿Qué opinas de todo los 6 estados que hasta hoy son dominados por partidos contrarios a Morena y en los cuales hay la opción muy encaminada de que haya un relevo de esos partidos tradicionales y cuando menos en 4, en 5 de ellos quede Morena? Pero ¿qué opinas de los procesos de postulación, de las inconformidades? Temoris, por favor. Sí, bueno, yo creo que ni siquiera Susana Harp está intentando descalificar a Salomón Jara, ¿no? Ella está presentando otro tipo de argumentación más basada en el método
y creo que esa argumentación puede tener sentido. En primer lugar, por el tema de las encuestas, esas encuestas que ella no quiere impugnar porque al final de cuentas tiene un argumento con base en la posición que ella misma tuvo en las encuestas, pero que siguen siendo, pues como dijo Dussel contigo, o sea, un disfraz del dedazo. Si en el PRI era el presidente el que designaba a los candidatos, ahora no queda claro quién es, pero nadie sabe cómo salen las encuestas, cómo se hacen. Bueno, ha sido un problema ya desde hace tiempo. Pero también por la forma en que se reparten los puestos, o sea, ¿cuál es el método? Había que darles a las mujeres qué posiciones. Ella dice que entre las mujeres fue la segunda entre 6, con mejor posicionada. ¿Por qué la ignoraron? ¿Por qué la pasaron? ¿Con qué argumentos? Y entonces me puse a ver los estados en donde, o sea, por ley, tienen que, Morena y los partidos políticos tienen que dividir sus candidaturas en 50% para un género y 50% para el otro. O sea, la paridad. Y estaba viendo en las encuestas, las últimas encuestas que se publicaron el año pasado, qué gubernaturas les están dando a candidatas mujeres. O sea, bueno, qué candidaturas les están dando. Las tres peores posiciones para Morena en las encuestas, que son Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, esos son los estados que tienen candidatas mujeres. En Aguascalientes se sabe bien que el PAN está hasta adelante. Estoy viendo unas encuestas del Heraldo, pero más o menos todas estuvieron coincidiendo. Después, el siguiente estado donde Morena, si le va mal, podría perderlo, es Quintana Roo, donde según esta encuesta, Morena tiene una ventaja de solamente 2% sobre el PRI, y el otro estado donde podría tener un tropiezo sería Durango, donde tiene una ventaja de 6 puntos sobre el PRI también. No, perdón, en Quintana Roo es sobre el PAN. Entonces, las mejores oportunidades que tiene Morena se las dio todas a hombres. Y esa es una cosa contra la que se ha venido tratando de combatir desde aquel fenómeno vergonzoso de las diputadas Juanitas, de las diputadas que fueron colocadas como candidatas solamente para cumplir con el requisito, y que una vez que ganaron, dejaron sus posiciones en la Cámara de Diputados para dejarlas a sus suplentes, que eran todos hombres, y de esa forma burlaron el requisito de ley. Eso a mí me parece que es muy llamativo y que no responde a las políticas que tiene Morena, que ha presumido Morena en cuanto a promover la paridad de género. Y la otra es que quien realmente tiene paridad aquí es el PRI. O sea, en las candidaturas de Morena, de las candidaturas que hay, 3 están directamente ligadas al PRI. La de Durango, que ya mencionaba Arturo con Marina Vitela, la de Julio Menchaca en Hidalgo, y luego la de Américo Villarreal, hijo del exgobernador priista de Tamaulipas, Américo Villarreal. O sea, ahí sí hay una paridad que favorece a los priistas. Sí, uno se tiene que preguntar, para llegar a un puesto de elección popular por Morena, ¿conviene haber hecho una carrera construyendo el partido Morena, o conviene haber estado en el PRI, o a veces en el PAN, o en otro partido, hostigando a los constructores de Morena hasta que de pronto llega el momento de ser candidato, y ahí sí me paso a Morena, y entonces me dan a mí la postulación? Claro. Muy bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas de los 6 estados donde habrá elecciones y de pues los problemas internos de Morena? Por favor, Arnoldo. Después de salir de la chimenea, sí, y después de escuchar estos análisis muy completos de Arturo y de Temoris, yo más bien, y además por desconocimiento de las situaciones locales y regionales, yo quisiera enfocarme en el tema de
la crisis de los partidos políticos. La de Morena, que no acaba de construirse y creo que no acabará, creo que desaparecerá antes de acabar de construirse, y la de las oposiciones. Pero esto además aunado al tema de los intereses de los gobernadores salientes, que están jugando también con la posibilidad abierta, como ya se vio en las pasadas elecciones, de que al no ser favorecidos o por sus partidos o por las alianzas en las que sus partidos a nivel nacional están participando, pueden jugar en contra de ellos y favorecer a los candidatos de Morena o del presidente de la República, mejor dicho. Pero yo creo que estamos viendo otro escenario de esta larguísima crisis que empezó en 2018 y que tiende a ¿cómo podríamos decirlo?, a recomponer, o debería tender a recomponer el sistema partidista en el que hemos estado viviendo durante los últimos años, la larguísima transición mexicana, y que de lo que forma parte las dirigencias estas que se imponen a sus militantes, que se escuchan quejas en todos lados de la dirigencia del PRI, de Alito Moreno, de la de Marco Cortés, y bueno, el PRD, insisto en que ya ni siquiera merita dedicarle mucho tiempo al análisis porque están convertidos en una pequeña secta que se cuelga de la necesidad de los otros partidos de obtener algunos votos, ¿no? Pero al mismo tiempo también Morena, con esta situación pragmática de ir por votos, y yo creo que lo que dice Temoris de si se necesita ser priista, bueno, pues claro, en los estados donde gobierna el PRI o donde el PRI tiene una presencia electoral todavía importante, esos son los votos que le van a interesar al presidente de la República, y donde Mario Delgado únicamente va a funcionar como un operador que atenderá instrucciones y línea. En otros estados serán panistas los que deban funcionar de esa manera, ¿no? Como es el caso de Guanajuato, donde ya lo fue Ricardo Sheffield, donde muy probablemente surjan otros nombres dentro de las disidencias del propio PAN en el futuro. Entonces, nadie está trabajando por fortalecer un sistema de partidos. No lo está haciendo Morena, eligiendo estas alternativas de recurrir a los nombres y a las bases electorales, contrario a lo que hoy dijo el presidente en la mañanera, de que los capitales políticos no pertenecían a los individuos, sino que eran, quien respondiera a las necesidades de los ciudadanos y del pueblo, ¿no? Y los otros partidos que no encuentran la salida, que también están instalados en un pragmatismo muy cortoplacista, y que están confrontados por las situaciones a las que los enfrentan los intereses políticos de quienes realmente manejan los aparatos en cada estado, que son los gobernadores, ¿no? Entonces, dentro de eso, los nombres que puedan surgir, las inconformidades que puedan surgir, serán pequeños capítulos de una batalla mucho más amplia, que es cómo este país va a regenerar su sistema de transmisión del poder, de administración del poder, ¿no? Con estos partidos reducidos a su mínima expresión, con una expresión ligada a la personalidad de un político fuerte como es el presidente López Obrador, que tarde o temprano tendrá que dejar el escenario, que es otro tema del que podremos hablar hoy por lo que dijo en la mañanera, ¿no? Pero que no acaban de conformarse institucionalmente y de significarle a los ciudadanos nada, salvo en ciertos enclaves regionales, ¿no? Muy bien, vamos a seguir adelante. Y Arturo Rodríguez, si me permites, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, voy a pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga un video que dura 50 segundos con lo que dijo hoy el presidente López Obrador y sobre eso que podamos comentar. Por favor, Andrés. Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo, y dijera, me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no, y tengo apoyo, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo.
Pues Arturo, Arnoldo y Temoris, eso lo ha dicho hoy el presidente López Obrador ante una pregunta respecto a estos conflictos internos de Morena y si eso podría debilitar al partido. Y dice el presidente de la República que no, que él considera que no y que pues por más estudios, títulos académicos, experiencia administrativa, pues las encuestas reflejan quién tiene el apoyo del pueblo y que a ello deberían acogerse quienes ahí participan. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo, por favor? Bueno, creo que el presidente López Obrador tiende a veces a polemizar con algunos temas que sabe que provocan una reacción muchas veces torpe de sus oposiciones. Y creo que desde un principio ha sido claro en su reivindicación del principio de no reelección. Creo que como con ningún, quizás solo con Juárez, pero como con ningún otro presidente le gusta equipararse, como con el presidente Madero. Y a partir de eso, pues hay una claridad y un compromiso en el que ha sido no solo explícito declarativamente, sino que inclusive ha firmado una carta compromiso ya como presidente en funciones de no buscar la reelección. Lo que pasa es que cuando hace comentarios de este tipo, creo que pues se genera un amplio debate, hay reacciones de inmediato en sus opositores y bueno, pues a final de cuentas en la condición en la que se encuentra hoy frente a su insistencia en que se realice este ejercicio de la revocación de mandato, pues le viene bien este tipo de polémicas. Lo que yo creo, y creo que también lo dice de algún modo hoy, es que aún cuando pudiera tener apoyo, pues es que no hay en su ánimo y en su interés la idea de buscar la reelección. Ujú. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas en general de estas palabras del presidente López Obrador? Y bueno, pues sí, este guiño a la polémica que es el hecho de decir, y tengo apoyo, ¿eh? O sea, hay apoyo social que al que le gustaría que yo pensara en reelegirme. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, yo creo que si él quisiera reelegirse entre quienes lo apoyan, sí, yo creo que sí habría algunos descontentos, lo que no creo es que se atreverían a expresarlo. Ujú. Y no solamente por la posibilidad de que el propio Andrés Manuel lo tomara a mal, sino porque sin duda el Andrés Manuelismo, el obradorismo, sí lo tomaría muy mal y lo pagarían políticamente. Él cree que Andrés Manuel es probablemente el presidente después de la Revolución Mexicana, después de Obregón, que más posibilidades tendría para reelegirse. Pero eso siempre es un albur. No es el único presidente que ha pensado que puede hacerlo eso. De hecho, una y otra vez aquellos presidentes que lo intentaron fracasaron y después buscaron permanecer a la manera del maximato a través de un sucesor que invariablemente les dio una patada y los envió a su casa. Entonces creo que la tradición antireeleccionista es muy fuerte en México y el propio presidente López Obrador es una expresión de eso. A mí me parece que eso, sobre todo para quienes han intentado compararlo con gente como Hugo Chávez o como Daniel Ortega o incluso con el propio Evo Morales, que cometió un grave error con enormes costos políticos y en vidas en Bolivia cuando intentó forzar otra reelección. Yo creo que eso es uno de los numerosos elementos que lo ponen a distancia de esos políticos que han sido básicamente responsables. Me parece muy saludable del presidente López Obrador que insiste en esta postura, que desmonte de esta forma esos argumentos que se levantan en su contra, acusándolo de algo que él hasta el momento no hemos visto ninguna señal de que haya intentado o de que quiera hacerlo. Y también creo que oxigena un poco la vida política al consolidar estas perspectivas de que haya
un recambio, un reemplazo en unos pocos años, en 2024, en la presidencia. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este segmento del presidente López Obrador en lo de la reelección y en general el señalamiento de que los participantes en encuestas deben sujetarse a los resultados más allá de su excesiva valoración personal? ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues bueno, aunque me critiquen los expertos en psicología del chat, porque voy a usar a la ligera el término, yo creo que el presidente es pasivo-agresivo con este tema, porque no viene al caso que lo mencione a menos que quiera muy premeditadamente alentar debates al respecto y ir calando cómo van cayendo las cosas, ¿no? Digo, en México tenemos un marco legal claro, no se respetan muchas cosas, pero creo que si en algo se ha respetado es en ese tema, ¿no? Incluso cuando teníamos aquel candado que impedía a los hijos de extranjeros buscar la presidencia de la República, hubo necesidad de ir a hacer campañas, primero mediáticas y luego mover en las cámaras el tema. O sea, yo no veo cómo podría haber la menor posibilidad de que Andrés Manuel librara una batalla, así se lo pidieran, contra el ejército, que es su principal aliado y que tiene muy claro en su ADN marcado este tema. No le veo sentido a sacar estos asuntos de la chistera, y un poco al contrario de lo que dice Temoris, no siento sano que estemos debatiendo algo que ni siquiera está en una posibilidad legal. ¿Para qué traerlo a colación? ¿Quién está hablando de eso? Nada más él. Y lo dijo a propósito de otra cosa, del tema de las encuestas y el tema de los inconformes, ¿no? Uh-huh. Me parece que sí... no sé, si fuera Salinas de Gortari o alguien así, te diría que inmediatamente después de que el presidente menciona esto en una mañanera, algunas casas encuestadoras se disparan a hacer llamadas telefónicas para ver cómo cayó el tema, ¿no? Uh-huh. Tampoco hace falta que esté recordando que tiene apoyo popular y que algunos de los que... porque además dice algunos se opondrían, no todos, ¿no? Uh-huh. El apoyo popular en el gobierno ya no significa mucho si no se logran las metas y los objetivos políticos. Puede aguantar mucho, el presidente es un fenómeno político en un país necesitado de liderazgos y necesitado de que le hablaran directamente sin la mediación de esa sociedad civil tan delgada que durante mucho tiempo medró con la necesidad de legitimidad de los gobiernos priistas y panistas de estas eras previas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese apoyo popular esté trascendiendo para convertir las políticas en cosas totalmente distintas a las que hicieron sus antecesores, porque todavía no se alcanza a ver un gran beneficio a los sectores marginados de este país, porque todavía no crece en realidad la base fiscal de la actividad productiva, entre otras cosas por la pandemia, por muchas otras cosas, porque las regiones del sureste todavía no acaban del sur y del sureste del país de acabar con el rezago que tienen con respecto a otras zonas del país, porque nos invaden ahora cuestiones como ser el escenario de una corriente migratoria que no se va a detener y que va a continuar aumentando, o ser el escenario de un conflicto delincuencial por un fenómeno que rebasa absolutamente las capacidades del país, que es el tráfico mundial de estupefacientes y de otro tipo de delitos organizados, de personas, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo ese gran asunto enfrente, donde un gobierno que busque la transformación del país tendría que empezar a hacerle mella a esos gravísimos rezagos que sí se han acumulado y que le entregaron al presidente López Obrador, un país deshecho, me parece estar surfeando sobre ello y ya estar metido de lleno en el tema de la sucesión presidencial como pretexto político para no continuar avanzando en el tema de los cambios que le hacen falta al país. Llámense Cuarta Transformación o llámense como quieran, pero que urgen, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ya dinos la verdad, ¿qué onda con el revocatorio del mandato presidencial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el pleito ahí con Lorenzo Córdoba? ¿Qué se avanza? ¿Cómo ves todo este tema, Arturo, por favor? Es que luego uno dice las cosas que piensa y las audiencias se incomodan. Mira, lo que yo creo es que, pues sí, hay por una parte una postura que... No te autocensures, Arturo. Venga, venga. No me voy a autocensurar. Al cabo que no nos ve nadie aquí, es nomás entre nosotros.
Sí, que al cabo ya mañana agarran otro cliente. Mira, lo que creo es que el ejercicio, de mi perspectiva, es innecesario. Una consulta de revocación, pues es básicamente para saber si se queda o no se queda. En este caso, creo que no es necesario consultar. Es evidente que es un gasto absurdo en un gobierno que se proclama austero, pero que tiene las herramientas retóricas necesarias para decir que con este ejercicio tiene la sociedad un avance en tanto aprende o desarrolla la costumbre de participar en ejercicios democráticos como el que se plantea. Y claro, esto tiene otras implicaciones y me parece que es muy obvio que el presidente López Obrador no tiene las condiciones de animadversión para suponer que exista una mayoría que esté interesada en que se vaya. Por lo tanto, pues querer convertir esto en una ratificación únicamente ofrece una perspectiva de apoyo, digamos que a las candidaturas del movimiento, como él le llama, donde dados los cuestionamientos, muchos de ellos válidos que hay sobre candidatos de su partido, tendrían la posibilidad de tener a López Obrador en la boleta en el mismo año previo a las elecciones en los estados. Es básicamente legitimar la posibilidad de que el presidente López Obrador esté, digamos que en campaña, cuando creo que por otra parte tampoco lo necesitarían tanto, pero a final de cuentas coloca en un cuestionamiento sistemático al Instituto Nacional Electoral, que ciertamente tiene algunos aspectos cuestionables, pero que exacerba los ánimos en contra de una institución que por otra parte tampoco está en una posición de reforma que se haya impulsado desde la propia 4T. Estamos muy lejos, al menos en este momento, de observar la realización de una reforma electoral para el perfeccionamiento del órgano electoral. Las democracias siempre son perfectibles. Yo creo que el INE pues tiene aspectos en los que tendría que mejorar, incluido el presupuestal que tanto se le cuestiona, pero esto pasa por diferentes ámbitos de la discusión pública que no están en este momento discutiéndose. Entonces, pues creo que hay un uso político de una herramienta democrática que resulta costosa de por sí, que en los términos que lo plantea el INE, pues sería aún más costosa y que al último me parece que es un ejercicio innecesario. Esa es mi opinión. Arturo, muchas gracias y gracias por esa claridad y apertura de decir lo que se piensa, porque finalmente tenemos que mantener nuestra posibilidad de decir las cosas más allá de que nos, nos aplaudan o nos chiflen, que luego a veces los chiflidos son más que los aplausos. Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de la revocación de mandato? Todo el forcejeo, el conflicto que se ha dado. ¿Qué opinas en lo general del tema, Temoris, por favor? Pues mira, abrimos el año con la noticia de que hay una crisis financiera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de que también quieren desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hay un estrangulamiento ahí. Y al mismo tiempo, pues está esta discusión sobre si la consulta va a costar 1.500 millones de pesos, como dice Morena, o 3.800 millones de pesos, como dice Lorenzo Córdoba. Y la verdad es que, o sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa consulta. Y es una consulta por la revocación del mandato que no están pidiendo que nadie que quiera revocar el mandato la pide. Y que tampoco con los índices tan amplios, enormes de aprobación que tiene el presidente López Obrador, pues tampoco sabemos de qué utilidad real va a ser. Y son 1.500 a 3.800 millones de pesos. Hay muchos sectores que están siendo estrangulados, sectores de la administración pública. En los estados hay problemas, las alcaldías están pidiendo dinero y las instituciones de educación pública,
en la cultura, en la ciencia, en la tecnología. Y 1.500 o 3.800 millones de pesos se van a ir a este lugar, o sea, no sé para qué. Yo creo, o sea, yo sí siento que es una contradicción con todo lo que el gobierno ha hecho para tratar de sobrellevar la situación económica, los problemas de la pandemia, las consecuencias de sus decisiones en la transformación de las instituciones, de la lucha contra la corrupción. Son 1.500 a 3.800 millones de pesos que no sé para qué van a servir. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, tu punto de vista sobre este ejercicio de revocación del mandato presidencial. Tampoco me voy a autocensurar. Bien. Yo creo que estamos frente al más claro ejercicio de lo que es aquello contra lo que la 4T debería de haber planteado un cambio radical, ¿no? Que es el país de un solo hombre. Yo creo que la consulta solamente está como necesidad política en la concepción del presidente de la República, que la pensó hace mucho tiempo, quizás en otro escenario, quizás como impulso para la elección intermedia, etcétera, y que quiere salirse con la suya. Y todo el aparato que se mueve, el aparato político de Morena en los estados, la recolección de firmas, etcétera, está ordenada bajo una consigna, que era lo que queríamos dejar atrás, que era lo que no se pudo superar con la transición política en la que el PAN llegó al poder, y que, bueno, pues se restauró completamente con Peña Nieto, bajo otras cuestiones, ¿no? Pero eso es algo que marcaría un cambio fundamental. O sea, si hubiese una intención seria de consultar eso o cualquier otra cosa, tendría que surgir de la sociedad, y el presidente y las cámaras y el Instituto Electoral tendrían que tener apertura y ser sensibles. Pero convertirlo en una lucha política en la cúpula me parece de lo más intrascendente. Y sí ocupa mucho tiempo. Y desde luego revela la habilidad política de López Obrador y su amplísima dominio del sistema político, pero del viejo sistema político, para traer a todos girando en torno a su estrategia, y unos oponiéndose y otros apoyándolo, y generando un movimiento político del que él es el eje y donde él puede dictar las pautas y los pasos, incluso cuando se va de las manos, como ocurrió con el tema de que no fuera vinculado a la elección del año pasado, ¿no? Coincido con ambos planteamientos, el de Temoris y el de Arturo, de que no hace falta de ninguna manera, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, pues en esta mesa del martes 4 de enero llegamos a la muy gustada sección de los postrecitos que implican que podamos comentar o platicar del tema que deseemos, dulce o amargo, en estos postrecitos. ¿Qué nos quieres comentar, Arturo? Híjole, pues yo honestamente no traigo mucho. En este momento pareciera que mi agenda todavía no termina de activarse después de un prolongado periodo vacacional que me receté, pero sí creo que vale la pena observar lo que está pasando con algunos de los estados. Lo planteaba yo en mi columna del pasado sábado. Caso concreto de Hidalgo, que es muy conocido, la idea que existe en el PRI de los quirinazos, es decir, de una suerte de reedición de las concertaciones. No estoy diciendo que sea así, lo que estoy diciendo es que existe esta convicción en la cúpula priista, o al menos que ha servido para la imposición de eventualmente candidaturas desde el Comité Ejecutivo Nacional por la vía del PAN, particularmente en los 4 estados donde van en alianza. También me llama mucho la atención, y este es un aspecto que creo que hay que tener en la mira, lo que pueda pasar en el estado de Tamaulipas, porque creo que el caso de Morena en este proceso electoral es que decidió sacudirse los perfiles conflictivos que sí tuvo en el 2021.
las problemáticas que surgieron a partir del caso Salgado Macedonio, o inclusive de quien no era su candidato de derecho, pero sí de hecho, como es el de el Pollo Gallardo en San Luis Potosí. Pareciera que en esta ocasión trató de evitar perfiles conflictivos o con antecedentes que le provocaran pues situaciones polémicas, ir con candidatos más sólidos, ir con candidatos menos cuestionados, y en esa apuesta creo que el estado de Tamaulipas es digno de atención en la medida en la que evitaron al cuñado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, apodado el JR, José Ramón Gómez Leal, quien está como dirigente de Morena en el estado. Evitaron a Maki Ortiz, me parece que en una idea de no repetir lo que había ocurrido en el estado de Nuevo León el año pasado con el caso de pues esta persona que hay quienes pudieran decir se vio pues en franca debacle después de que Astillero exhibió el vínculo de la mentira a partir del asunto de Nexium, de Clara Luz Flores. Maki Ortiz, siendo panista, pues duró 2 periodos en el ayuntamiento de Reynosa, dejó a su hijo como nuevo presidente municipal a través de Morena y pretendía convertirse en candidata de Morena. Entonces se sacuden a Maki Ortiz, pero me parece que el fenómeno ahora es que Maki Ortiz podría irse a Movimiento Ciudadano y con ello meter en un aprieto el posicionamiento de Morena con un Américo Villarreal que, siendo expriista, pues no necesariamente tiene todas las de ganar con seguridad. Entonces, hay fenómenos que están ocurriendo en los estados de la República. A mí me llaman particularmente la atención estos 3, es decir, el caso de Durango, el caso de Hidalgo y el caso de Tamaulipas. Por ahora, que creo que pues será interesante en la medida en la que también se realinean en torno a estos procesos algunas de las preferencias, no necesariamente en relación a las formaciones, a los partidos políticos, sino a las personas y las definiciones que empiecen a tomar. Gracias, Arturo. Temoris Greco, el postrecito, y aprovecho para pedirte algún comentario sobre lo que plantea Arturo y que desde mi punto de vista se refleja también en el hecho de que un ganador de estas escisiones, movimientos, conflictos internos de Morena está siendo el Movimiento Ciudadano, y pareciera que seguimos pensando que el escenario de la discusión política de los partidos está por el lado de Morena, va por México y no más, y pareciera que el Movimiento Ciudadano cada vez tiene una mayor presencia y una mayor interlocución. Pero postrecito, y lo que quieras comentar sobre esto, Temoris, por favor. Bueno, esto a mí me parece que es una estrategia inteligente, si no honesta, no es honesta, pero sí es una estrategia inteligente por parte de Dante Delgado, que es el dueño de la franquicia que llamamos, o que llaman ellos Movimiento Ciudadano. Es una estrategia inteligente. Él percibe que en la polarización una tercera vía puede tener ganancias. En las elecciones pasadas en junio, cuando se definía el control del Congreso, él percibió que el Movimiento Ciudadano podría obtener una bancada clave para o bien permitir o negarle a Morena tener la mayoría calificada en el Congreso, o si a Morena le va mal, permitirle o negarle una mayoría absoluta. Finalmente no tuvo suerte, su bancada no fue tan grande y a Morena no le fue tan mal, pero sin embargo fue una apuesta que, si en ese momento no le dio frutos, puede darle frutos en el futuro. Eso de ir pescando lo que o sea, es la estrategia de partido rémora. Pescas lo que los partidos grandes, lo que los tiburones van dejando. Pero es una estrategia que para un partido pequeño es exitosa, le permite sobrevivir, le permite ganar posiciones de poder y le permite negociar. Y es lo que queda, o sea, ante dos polos en conflicto, Movimiento Ciudadano busca abrirse paso entre ellos dos y lo está logrando, le está dando soluciones. No es
una fórmula para convertirse en un partido mayoritario, pero sí te permite sobrevivir esperando tu momento, esperando que ojalá llegue la oportunidad de sí convertirte en un partido mayoritario. Y los postecitos tengo dos. Uno es un reportaje que hizo un amigo mío, el periodista Rivelino Rueda, que publica hoy El Sol de México en su portada. Sí, Es una sí. fotografía bastante impactante del gobernador de Morelos y futbolista Cuauhtémoc Blanco, con 3 dirigentes del narcotráfico, con 3 jefes del narcotráfico, que se tomó aparentemente en su casa. Esta foto fue encontrada con otras fotografías en el celular de un criminal que fue detenido. Y aparecen estos 4, se supone que es en la casa de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco dice que él se toma un montón de fotos y hay que preguntarse si realmente, o sea, no es que él tenga el conocimiento de lo que pasa en Morelos, no creo que tenga mucho conocimiento de nada en realidad, pero sí debería tener asesores que le dicen a quién mete a su casa y con quién, porque no son cualquiera los que se toman esa foto. Y es una tragedia la que vive el estado de Morelos. Partido tras partido, gobernador tras gobernador, la presencia del crimen organizado ha ido creciendo, con Estrada Cajigal del PAN, con Graco Ramírez del PRD, y ahora también en esos años hemos visto como en Cuernavaca, en Tepoztlán, en muchos otros municipios del estado, cada vez hay más presencia de grupos criminales que están poniendo en peligro la vida y la seguridad de la población. Y pues Cuauhtémoc Blanco tiene que dar una mejor explicación, mucho más cabal, de por qué se tomó esta foto y qué relaciones tiene con grupos del crimen organizado. Es gravísimo esto. Sí. Y el otro postrecito es un extracto de una columna que publicó hoy Catalina Pérez Correa en el Universal al respecto de la creciente presencia de militares en la seguridad pública y en otros ámbitos de la administración pública. Y dice nada más una frasecita que dice: quienes inauguraron la militarización con Felipe Calderón hoy padecen el militarismo de AMLO. Quienes hoy avalan la militarización, mañana van a padecer el poder militar desde el otro lado. Cuando llegue otro grupo de otro signo político al poder, como va a ocurrir, o sea, eso, quien crea que se va a eternizar en el poder es otra persona que se autoengaña, y serán otros los que tengan esta relación tan estrecha con los militares, y los mismos que hoy la avalan se volverán a convertir en activistas en contra de eso, solamente que el ejército tendrá mucho mayor dominio de la administración pública, de la seguridad pública y de la economía del país. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito, y si quieres algún comentario sobre lo que Temoris o Arturo han ido comentando. Por favor, Arnoldo. Bueno, esta crisis de los partidos políticos que viene de largo y que no hace más que reciclarse y evidenciarse, los adelgaza cada vez más. Me trae a colación un documental que acabo de ver en Netflix sobre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, un muy buen trabajo periodístico porque logra reconstruir los hechos con el montón de videos que hay en las redes sociales, pero hablando con los protagonistas de ambos bandos, ¿no? Con los policías, los escasos policías que lo defendían, y los grupos de trompistas de diversas corrientes y de diversas extracciones que acudieron ahí y cometieron ese desaguisado, ¿no? Que era como la llegada de los bárbaros a Roma, a otro Capitolio, ¿no? Veo en México que se adelgaza cada vez más ese tejido político que nos gobernó por años y que era minoritario, que en base a esquemas de control de los que participaba la prensa, de los que participaba el empresariado, de los que participaba la iglesia y todos los grupos de poder, lograron manejar este país, incluso manteniendo esos grandes esquemas de desigualdad que hicieron crisis antes en otros lugares, ¿no? Pero que hoy se está diluyendo y desgastando por todas partes, incluyendo al seno de los propios partidos políticos.
Ustedes deben hablar con militantes. En el interior del país es muy común que están inconformes con lo que está pasando en cada uno de sus partidos y que todavía no encuentran la forma de manifestarlo porque hoy los controles son estrictos. Además, este esquema donde todos tienen espacios de gobierno y todos tienen la posibilidad de dar empleos o de dar contratos, etcétera, ha permitido que se afiance el control sobre esa militancia, como ocurría en el PRI, pues, pero ahora repartido ese modelo a todos los partidos políticos. Pero esto por algún lado va a tronar. Está tronando por lo que ya se mencionó aquí, por esa alusión que hace Temoris al artículo de Catalina Pérez, por la necesidad, ahí sí hay un necesariato, que al presidente ya habló del necesariato, de echar mano del ejército para todo, porque es imposible controlar la corrupción de otra manera, porque no funcionan las contralorías, porque no funcionan las auditorías superiores, porque no funcionan los ministerios públicos, y entonces para que las medicinas lleguen a los hospitales, y para que las vacunas lleguen, y para que los aeropuertos se construyan, etcétera, hace falta que entre el ejército, una institución ordenada de forma vertical, que es donde se pueden obedecer órdenes, no exenta de otros problemas, pero por lo menos controlable en otro sentido. Y el otro gran tema es la delincuencia, presente en muchos lugares, participante ya activamente también en procesos electorales, como se ha documentado, aún no generalizadamente, pero sí puntualmente y teniendo éxito además, incluso en estados de los que no se habla, como es el caso de Guanajuato en anteriores elecciones. Entonces no nos sorprendamos de que de camino al 24 e incluso en las elecciones que se vienen en los estados, de repente veamos manifestaciones de estas capas de inconformidad que no encuentran canalizaciones por otros lados y que nos dejen a los comentaristas políticos pues chiflando en la loma porque creemos que esos políticos que se disputan el poder y las candidaturas tienen algo más que su ambición. Parece que no tienen ya nada más, ¿no? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. A quienes nos siguen, les comento que luego de esta mesa de periodistas estaremos Adriana Buentello y yo con segmentos relevantes de información, noticias de este día. Arturo, pues ya estamos en la parte realmente final. Dime, me quedé picado con eso que dijiste que te echaste unas muy buenas vacaciones y dije, seguramente Arturo viene con la pila bien recargada para decirnos rápidamente sus 3 deseos en materia política o de la vida pública nacional que expresarías en este arranque de año, Arturo. Ay, me pones en un aprieto, Julio, no tengo muchos deseos. Mira, creo que lo deseable siempre es que los procesos políticos pues se desarrollen en paz. El revocatorio creo que aún con las consideraciones que podamos dar va a realizarse en las condiciones en las que sea. Y como también pues tenemos 6 procesos electorales. Creo que en este contexto me gustaría tener observar una discusión pública de más altura, no tan como en ocasiones sucede frívola e inmediatista. Me gustaría ante todo ver que los procesos electorales en las 6 entidades federativas donde se realizarán transcurran en paz. Hemos sido testigos de un incremento paulatino desde hace aproximadamente una década de la violencia en los procesos electorales, una violencia política inadmisible, una incursión de grupos delictivos que no es saludable para ninguna sociedad ni para ningún ejercicio democrático. Y naturalmente me gustaría ver que más allá de las discusiones públicas que se dan entre quienes pues integran, digamos que los 2 bloques mayoritarios en este país, es decir, aquellos que simpatizan con el presidente López Obrador y aquellos que se le oponen, y podamos tener pues una condición de país al margen de las disputas y pues saludable en términos económicos y sociales. Creo que ese sería mi propósito, mis deseos, pues, mis 3. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, deseos, intenciones, expectativas para este año. Pues mira, ahorita fue sorpresa esto que nos pusiste. Y sí, así como señorita México, así de deseo la paz mundial. Sí, pues fue algo como lo que dijo Arturo, deseo la paz en las elecciones, y pues sí, es como muy,
ojalá, yo no tengo mucho optimismo en ese aspecto en cuanto a la paz, sobre todo por el deterioro de la seguridad, pero ahí está uno de mis primeros deseos, que las promesas que ha hecho Andrés Manuel en campos de la educación, de la salud, de la seguridad pública y de la corrupción, se cumplan. Alguien dirá, oye, le pides muchísimo. No, es lo que el presidente de la República ha ofrecido, y me parece que si este gobierno acaba con buenos resultados en esos aspectos, podremos ponerle una palomita. Pero la otra es que Morena corrija la forma de selección de sus candidaturas, y que privilegie sus propios principios, que escoja a personas candidatas que representen el proyecto que está plasmado en los documentos básicos de Morena, y no alianzas con la mafia del poder. O sea, fundamentalmente, ¿qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora? Y que esto ocurra este año y en los años que vienen. Y en el otro, mi tercer deseo sería que se pueda llevar a cabo una oxigenación y renovación de la vida intelectual, cultural, periodística y científica del país. Es cierto que existen mafias que fueron cultivadas desde el sanilismo, por lo menos, siguen las mismas mafias, y son mafias que persisten ahí con el apoyo de poderes económicos y también de algunos poderes políticos. Y yo sí esperaría tener un ambiente bastante más diverso, no al final de este año, pero sí al menos al final del sexenio, en donde la pluralidad, la ética y la riqueza de este pueblo de México se vea reflejado en estos ámbitos. Esos serían mis deseos a los Reyes. Muy bien. Bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa de periodismo con Qué los 3 compromiso. deseos, o uno, o los que tú desees. Los deseos No, que bueno, deseas. aunque sean imposibles y aunque sean utopías, estaría muy bien que hubiera una profesionalización de la vida pública del país, empezando por el presidente, siguiendo por todos los partidos políticos, que antepusiera el sentido común. Ya no pido mucho más a sus deseos y a sus ambiciones, y que vieran que este país está metido en serios problemas y requiere del concurso de todos, incluso con visiones contrapuestas. Otro deseo también muy difícil e imposible es que el fútbol mexicano deje de ser el negocio espurio que es, y que por lo menos se dediquen a formar futbolistas, que haya más mexicanos que extranjeros en los equipos de la Liga MX, Dios mío. Eso sí, no creo que los Reyes se lo puedan cumplir, pero... Sí. Y Sí, el los Reyes tercero, están el tercero, que ese creo que sí está en el orden de posibilidades, es que renuncien Gertz Manero y Carlos Amarreta. Eso, muy bien. Los fiscales federal y guanajuatense. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por esta ocasión, gracias por este martes 4 de enero. Les agradezco a los 3 la oportunidad de que converjamos nuevamente, que tengamos un buen año 2022, y muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Julio, y gracias, Temoris, Arnoldo, gracias a tu audiencia. Muy buena tarde. Temoris, buenas tardes, gracias. Pues yo, bueno, sí quiero agradecerte, qué bueno, a ti también, Arturo, y a nuestro santo padre de Cuellar. Bueno, espero que ese no sea un documental que estás planeando de Temoris. El santo padre Cuellar. No, pero sí un podcast, te vamos a hacer un podcast porque un cómic. Sí, porque, bueno, nada más quería comentar que esta semana en el nuevo proyecto de podcast que tengo que se llama Choque de Imperios, hablamos sobre cómo los gobiernos identificados o los candidatos identificados con la izquierda han estado ganando desde que ganó Andrés Manuel. Fue uno cada año, el año pasado fueron 3, y este año posiblemente Brasil y la joya de la corona que es Colombia. Pero también con el triunfo de Boric, yo creo que el triunfo de Boric le plantea muchas preguntas y muchos cuestionamientos de renovación
a las izquierdas en América Latina. Creo que tendría que ser escuchado aquí en México lo que está planteando Boris, la forma en que está haciendo campaña. Entonces, todo eso lo discuto en este podcast que pueden encontrar en las plataformas de audios, en Spotify, en Amazon, en Google. Se llama Choque de Imperios, está hecho para Audiocentro, con nuestra querida Luisa Cantú. Y si no lo encuentran ahí, lo pueden buscar en mis redes sociales, en @Temoris en Instagram y en Facebook, y en Twitter, y en facebook.com/Temoris. Invito a que se suscriban y también a seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias y pues muy feliz año a ustedes tres, a todo el equipo de Astillero Informa y sobre todo a la gente que nos escucha y nos sigue y nos avienta trancazos, pero también a veces nos avienta un bonito comentario. Muchas gracias. Gracias, Temoris, muy amable. Arnoldo, por favor, buenas tardes. Gracias por todo. Gracias, Arnoldo. Los mejores deseos para los tres, también para la audiencia, por supuesto. Veo muchos proyectos aquí, creo que van a prosperar y van a crecer, como estos que nos anuncia Temoris. Y Notas sin Pauta, que está imparable. Sí. Julio, me faltó un deseo, que ya no te desmoneticen. Eso esperamos, estamos así calladitos, silenciosos. Ayer no desmonetizaron, hoy tampoco, y ya estamos así muy cuidadosos. Ojalá y no suceda. Muchas gracias. Gracias a los tres. Nos vemos la semana que entra. Gracias.